grabar esta parte. Ya. Mm, Nos quedamos sin esa grabación. Ok, bueno, vamos a ver algo, ya terminamos con los libros históricos, ahora vamos a ver un pequeño barniz sobre los profetas. Eh, Solo por tiempo, eh, partir diciendo de forma muy breve que la profecía tiene algunos elementos, digamos, específicos que hay que considerar. Tiene la palabra, que es la revelación de la voluntad de Dios, los oráculos, que serían mensajes premonitorios sobre el futuro, y la apocalíptica, que son mensajes que se entregan de forma en lenguaje simbólico, respecto a cosas futuras, pero de manera simbólica. Palabra, ¿cierto? Revelación de la voluntad de Dios. Oráculos serían mensajes premonitorios sobre el futuro de una persona o de una comunidad. Y apocalíptica tendría que ver con mensajes entregados por Dios en un lenguaje muy simbólico. Luego, el propósito de la profecía es revelar la voluntad de Dios respecto a un asunto determinado, no es revelar el futuro. El propósito de la profecía es revelar la voluntad de Dios en un asunto determinado, no necesariamente algo premonitorio para revelar el futuro de una persona. ¿Ok? Hay que tener, hay que centrar un poquito ese concepto. El profeta, desde el lenguaje hebreo, del idioma hebreo, se usaba la palabra naví para referirse a un profeta en hebreo, en el idioma hebreo, y que significa uno que habla en nombre de otro, la palabra naví. Había otra palabra que se usaba que se traducía como profeta, que es roe, y que es uno que conoce cosas secretas. Entonces, uno que habla en nombre de otro y que conoce cosas secretas, es decir, el profeta y la profecía es para revelar lo que está en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Mm? No necesariamente revelar el futuro de una persona respecto a una individualidad, no necesariamente eso, ¿ok? Los mensajes proféticos están dados en un contexto histórico, en un momento histórico determinado. Por lo tanto, además de revelar la profecía, además de revelar la voluntad de Dios, también, además de revelar cuál es la voluntad de Dios, también nos dan a conocer o tendrían un enfoque para transmitir los deberes morales que tenemos los hijos de Dios en ese contexto, en ese momento histórico. Porque la profecía se da en un contexto histórico, en un momento histórico. Y vamos a ver que muchos de los profetas del Antiguo Testamento eh, expusieron eh, la injusticia social, como los círculos, las personas que estaban en los círculos de poder, los nobles, la corte, los sacerdotes, la gente que estaba en los círculos de poder, abusaban de los más pobres, de los menos influyentes. Muchos de los profetas, de hecho, gran parte de las profecías de Isaías tienen ese enfoque. Entonces, la profecía está dada en un contexto histórico y además de revelar la voluntad de Dios, también nos hablan de los deberes morales y éticos que tenemos los hijos de Dios con la sociedad en que vivimos. También mencionar que la transmisión de las profecías inicialmente se hacían oralmente, no de forma escrita. De hecho, hay profetas que nunca escribieron. El profeta Elías no escribió nada. No hay textos que él haya escrito. Sus profecías y parte de su vivencia las conocemos a través del libro de Reyes, que es como una crónica de los reyes. No así Isaías, que escribe, Jeremías escribe. Esos profetas sí escribieron, pero inicialmente la profecía se transmitía de forma oral y, como les digo, hay profetas que no escribieron, hay otros que escribieron de sus profecías. ¿Ok? Eh,
La profecía tiene una aplicación en un tiempo determinado, en un contexto, en una actualidad, en un momento determinado. Y también la profecía, hermanos, o sea, enfoca a un tiempo determinado. La profecía tiene esa particularidad, es aplicable en un momento determinado. Pero también la profecía bíblica tiene un efecto calidoscópico. ¿Qué quiero decir con eso? Que apunta a un momento histórico sobre una situación histórica, pero en ocasiones también apunta a un momento futuro. Apunta, a ver, por dar un ejemplo, eh, hay textos proféticos que hablaban sobre el siervo sufriente de Isaías. Isaías 53, 55, 56 hablan del siervo sufriente. Y en un momento dado expone sobrevivencias que va a tener la nación de Israel o sufrimientos que va a experimentar la nación de Israel. Pero uno va leyendo el texto del siervo sufriente y ve a Israel y se especifica a Israel como el siervo sufriente, pero en un momento dado, hermano, Isaías lo escribe en el año 700 antes de Cristo, esto, ¿ah? En un momento dado uno se da cuenta que está apuntando a vivencias de la pasión que vivió Cristo, de los dolores que experimentó Cristo antes de ser crucificado. Entonces uno dice, claramente este texto, además de estar apuntando a un momento histórico de la nación de Israel, penoso de la vida de Israel, también está yendo hacia otro enfoque. Y a eso le llamamos efecto caleidoscópico, porque el caleidoscópico es como un lente, ¿cierto? Para ver de lejos, y donde usted puede ajustar para enfocar a puntos distintos, ¿cierto? A distancias distintas. Entonces la profecía, si bien es cierto, está en un contexto determinado, aplicable, pero también algunos textos proféticos apuntan más a más de un punto de la historia, como el ejemplo que yo les daba. Porque están de alguna manera esos textos del siervo sufriente señalándonos experiencias y vivencias que el Mesías, que Jesús, 700 años después iba a experimentar. Entonces, por un lado apuntaba a experiencias trágicas que vivía en Israel como nación, pero también apunta a expresar vivencias que Cristo va a tener. Entonces, la profecía bíblica tiene esos enfoques, tiene a veces más de un enfoque. No sé si lo explico bien o lo logro comprender, que una profecía bíblica es como está gestada en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en ocasiones es aplicable a más de un punto de la historia. Apunta a más de un momento histórico. Y nosotros tenemos que tener la capacidad como un telescopio de ajustarlo, apunta a esta etapa de la historia, a este momento histórico, pero también apunta a otro momento futuro de la historia. ¿Ok? Hay que considerar esto. Vamos ahora a ver cosas más concretas de la historia. Los profetas posteriores indicados en el texto, en la forma en que, digamos, los israelitas, los judíos, agruparon el texto, ¿se acuerdan de los Nevi'im, perdón, de la ley, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim? Esa es la estructura, la agrupación judía del Antiguo Testamento, y ellos hablan de los profetas posteriores. Y entre los profetas posteriores estaban estos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y un rollo que se le llamaba el rollo de los 12, que tenía los 12 profetas menores que nosotros conocemos hoy día.
y que estaban en un solo rollo, el de los 12 se llamaban. Y los reyes y los profetas menores son estos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas. Estos son los profetas posteriores que los textos bíblicos mencionaban, o cómo se agrupó el texto judío, la Biblia hebrea, la Tanaj hebrea. Eh, por lo tanto, hay que considerar estos textos y el rollo de los 12 que serían estos textos o estos profetas. ¿Ok? Tenemos que considerar lo siguiente, que los profetas posteriores, los que mencionamos anteriormente, que son estos, profetizaron y su profecía se desarrolló en momentos históricos distintos de Israel, en periodos y en situaciones socioculturales distintas. Y podemos señalar al menos cuatro periodos en donde se van a desarrollar la profecía bíblica. Vamos a tratar de verlo en forma muy resumida. Las profecías del siglo octavo. El siglo octavo es antes de la caída del reino del norte, antes de la caída de Samaria. Por lo tanto, el contexto histórico en que profetizan los profetas del siglo ocho es antes de la caída de Samaria, en donde hay una prosperidad económica y social importante en ambos reinos. Y los profetas, estoy resumiendo mucho, ¿ah? Pero hay una prosperidad, es un momento próspero, un momento donde hay reinos, cortes muy, noblezas muy enriquecidas que están viviendo el tiempo de mucho desarrollo económico y social, ¿ok? Y los profetas que van a accionar su profecía en este tiempo es este profeta menor Amós, y él va a focalizar su profecía bíblica en ese contexto, en ese momento histórico, de donde la nobleza, los sacerdotes, la gente prominente, la gente que está en los círculos de poder del momento, están viviendo muy acomodadamente, pero a costa de malograr, de abusar de gente más pobre. Entonces su profecía va a ser una denuncia social fuerte al momento histórico que está viviendo la nación. ¿Ok? Hay una crítica social de Amós muy fuerte y una defensa de la justicia a los más desposeídos. Otro de los, este es un profeta menor, pero uno de los profetas que nosotros consideramos como mayores es Isaías, que profetiza en este mismo periodo, en el siglo ocho, que insisto, es un periodo de la historia de Israel de prosperidad, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Su texto es muy extenso, de hecho él escribe, su libro tiene 66 libros, el texto de Isaías es uno de los textos del texto profético más extenso, ¿ok? Más extenso. Y él, aunque es un noble, es un príncipe de Israel, él en su profecía también va a denunciar la hipocresía respecto a un culto no honesto, no un culto a Dios, un servicio, una forma cultica hipócrita de parte de los israelitas. Falta de honestidad, falta de justicia social, no se está abusando, se está oprimiendo a los pobres, y las ganancias y la vida buena que están viviendo las noblezas, los sacerdotes, es en función de, a costa de los pobres, de los más desposeídos. Entonces, está en esa misma línea de la que hablábamos, está en la misma línea,
Entonces, los profetas que profetizaron en el siglo VIII van a tener, sus profecías van a estar de alguna manera en ese contexto social en que profetizaron. Por otro lado, luego están los profetas del siglo, Miqueas es otro de los profetas que profetizan el siglo VIII, en este mismo periodo de prosperidad, y que también es contemporáneo de Isaías, es contemporáneo de Amós. Amós profetiza en el reino del norte, Isaías en el reino del sur, Miqueas también en el reino del sur, y su profecía va a exponer que la prosperidad económica que están viviendo los judíos, tanto del reino del sur como del reino del norte, eh, tiene un tanto, un cierto abuso los líderes religiosos, los jueces, los sacerdotes, están solo preocupados de sus ganancias, de su crecimiento personal, de su enriquecimiento, y no están preocupados del pueblo de Dios. Entonces, las profecías, los profetas que accionan en este periodo, Amós, Isaías, Miqueas, tienen esta línea de predicación o de profecía. Porque no es que ellos la estén desarrollando, sino lo que Dios le está dando por el momento histórico que se está viviendo. Entonces, eso quiero que lo revisemos bien, que la accionar profético en el siglo VIII antes de Cristo obedece a un contexto histórico, a un momento histórico en Israel. Luego, en el siglo VII cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque cayó Samaria. Entonces, el contexto es distinto. Y los profetas que van a profetizar en este periodo son el profeta Nahum, Sofonía, Habacuc, Abdías y Jeremías. Y ellos profetizan después de la caída de Samaria. Por lo tanto, hay un resurgimiento del movimiento profético en Israel, pero con otro enfoque, con otro contexto, en donde sus profecías van a inspirar a reformas sociales y religiosas a la nación de Israel. Estos profetas, sus profecías, van a tener un enfoque de una reforma, la necesidad de una reforma religiosa, social, pero principalmente religiosa. La nación, el reino del norte ha caído, Samaria ha sido conquistada por los asirios, y está por venir la caída de Jerusalén. Entonces se está afinando todo para que haya una renovación religiosa, espiritual en Israel. Entonces todos estos profetas van a enfocarse hacia allá, los que profetizaron en el siglo VII. Y luego están los profetas del exilio, profetas que van a profetizar a la nación de Israel, a los israelitas del reino del sur que se fueron exiliados a Babilonia. Y ellos van a tener que transmitir la esperanza, el plan de Dios a gente que está frustrada, a gente que está con el ánimo en el suelo, con la fe quebrajada. Entonces es otro momento. Por lo tanto, las profecías que Dios va a entregar a través de estos profetas de este tiempo es con otro enfoque. Es para animar, es para que haya una cierta resiliencia entre los israelitas. Y los profetas que van a tener su accionar principalmente en este periodo, el profeta Ezequiel es un profeta del exilio. El profeta Ezequiel eh, y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, eh, perdón, no, ellos no. Ezequiel es principalmente uno de ellos, ¿ok? Que profetiza en el exilio. Y luego, el cuarto, digamos, etapa histórica de las profecías son los profetas que profetizan después del exilio.
posexílico. Es decir, Israel ya ha sido liberada del exilio, o más que liberada, se le dio la posibilidad a los israelitas que quisieran retornar del exilio a reedificar la ciudad y el templo, lo pudieran hacer. Algunos se quedaron. Después de 70 años, algunos se quedaron por una avanzada edad, por una situación cómoda, por lo que sea, ¿ok? Por distintas razones. Pero hay unos que emprendieron que Dios despertó en su corazón el volver del exilio y restablecer la fe judía en Israel. Y los profetas del post-exilio fueron efectivamente Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel. Y ellos van a profetizar otro tiempo. Son otros los momentos. Está la reconstrucción del templo, está el reconstruir la religión, la práctica judía en Israel y preparar a Israel para el día del Señor. Entonces, como ustedes pueden ver, yo les voy a compartir esta diapositiva para que la puedan ver con mayor tranquilidad. La profecía tiene que ver con un contexto, un momento histórico. Y nosotros logramos en breves minutos identificar por lo menos cuatro tiempos distintos del accionar profético. Los profetas del siglo VIII, donde hay una prosperidad económica, social, pero a costa de oprimir a algunos. Hay un segundo periodo que sería de los profetas del siglo VII, donde ha caído Jerusalén, por lo tanto el enfoque es una restauración religiosa, espiritual. Luego los profetas del exilio, en donde la nación está quebrada, están viviendo en el exilio, en una nación extraña, se les ha obligado a hablar otro idioma, a abrazar otra cultura, otras religiones, por lo tanto deben haber resiliencia, debe haber soportar el chaparrón y esperar el retorno. eh, y luego están los profetas que van a profetizar después del exilio, posexílico, en donde el objetivo, el enfoque profético va a orientarse a la reconstrucción del templo, a reedificar la ciudad, a restablecer la sociedad judía, la fe judía y prepararse para el día del Señor. Entonces, como pueden ver, las profecías no necesariamente son premoniciones de cosas futuras que le van a pasar a las personas, sino que tienen que ver con un contexto histórico, un momento. ¿Dudas, preguntas, reclamos respecto a este punto? Hermana Noemí, su opinión respecto al accionar profético de los profetas, valga la redundancia, de Israel. ¿Se logra ver momentos distintos en la historia y cómo estos profetas son usados por Dios? Dios les revela estos contextos y si sus profecías están de alguna manera en esa línea de ese momento histórico que está viviendo la nación, el pueblo escogido de Dios. Lo que uno lee en la Biblia es así, Mm. según los momentos, según los tiempos. Dios se revela a sus profetas para impulsar para a su pueblo, también para corregirlo. Pero En todo en primer un lugar, momento histórico. Eso es lo que les invito a claro, revisar. sí, En un según, contexto social, histórico, religioso, que a veces sí, nosotros sí, no lo todo según los visualizamos. momentos, Mm, sí, eso sí, es valioso reconocer. sí. Ok, gracias, hermana Noemi. Hermana Maribel, ¿cómo se ve esto de que la profecía está dentro de un marco social, histórico? ¿Cómo lo ve usted? ¿O usted lo veía que un profeta se paraba y hablaba de panes, y otro hablaba de peces, y otro hablaba de tiburones, y otro hablaba de gatitos, y otros de perritos? ¿O el Dios que les revela es un Dios que tiene un enfoque, que tiene un sentido de esas profecías, un propósito grande? ¿Cómo lo ve eso? No, porque es un Dios que tiene, que revela cosas en el momento, en el tiempo de que están viviendo. Y con propósitos, con Porque, enfoque, ¿cierto? claro, No, no porque así profecías es para, sueltas me refería. claro, porque así guiaba al pueblo además, po, y tenía, por ejemplo,
las promesas cuando se le hicieron a Moisés de liberar al pueblo, mantenían la esperanza de que en algún momento iba a llegar eh, alguien que lo iba a rescatar de esa esclavitud. O sea, depende del tiempo y lo que estaban viviendo, venía la voz de Dios a decirle lo que iba a ocurrir. Ok, gracias, hermana Maribel. Hermana Nayaret, el accionar profético en nuestro tiempo también tiene un enfoque, o usted visualiza que tiene un enfoque de un contexto sociocultural del momento para llevar a la iglesia a un propósito de Dios del momento que estamos viviendo, o en alguna medida se nos ha desviado un poquito y hoy día es como algo más suelto, más como de lo contingente de una persona o de una familia. ¿Qué opina usted de eso? Haciendo esta comparación, ¿cómo se encauzaban las profecías en el Antiguo Testamento respecto a lo que pasa hoy día en nuestro tiempo, respecto al mover profético? Su No, impresión, ¿ah? No no, tengo respuesta buena ni mala aquí. Su impresión. perdón, no entendí muy bien Yo les decía que en el Antiguo Testamento, las profecías, los profetas y las profecías, por lo menos las que tenemos en el texto bíblico, la profecía bíblica, tenía un sentido de un plan de Dios enfocado en un momento histórico. En la actualidad, las profecías que nos rodean a nosotros también están dentro de un marco, están dentro de un enfoque, o en ocasiones son cosas más sueltas y que no están tan hilvanadas en un contexto. Esa es la pregunta. No, yo creo que sí, que está todo junto, o sea, el tema de las profecías no creo que sea como que agarre aquí una y agarre otra, yo creo que todo va en conjunto de como de una historia atrás, yo creo, no sé, no, Ok, pero la profecía hoy día en lo contemporáneo está focalizada, la profecía en las iglesias, en las familias, en las comunidades cristianas donde nos desenvolvemos, están focalizadas a mover al pueblo de Dios hacia el propósito de Dios, o hoy día apuntan principalmente a directrices como más específicas y particulares de una persona o de una familia o de un grupo de personas en particular. ¿Nota usted que tienen un enfoque como de mover a la iglesia y al pueblo de Dios hacia un propósito determinado hoy día en la actualidad, como pasaba en el Antiguo Testamento? ¿No le, hermana Nayer, qué me decía? ay, sí, que se me había quedado pegado el Ah, ok, ratoncito, no fue así. ok. Ay, no sé, Bueno, paso. ok, perfecto. Sin duda que Dios siempre va a estar detrás de todo esto, pero da la impresión que hoy día la profecía contemporánea se enfoca y se encausa principalmente más en aspectos más individuales. Da la impresión que hoy día la profecía va a resolver o a clarificar una duda de una persona, una desconfianza de otra, o algunas situaciones más puntuales. Da la impresión que hoy día el ministerio profético debe tener debe abordar problemáticas más generales y más de propósitos de Dios con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. A ver, que lo que quiero decir es que ¿saben lo que pasa, hermanos? Que se ajusta a un contexto. Hoy día está muy de moda la individualidad. Todo el mundo quiere que Dios le hable en su individualidad, ¿sí? Porque es una época de la individualidad. La gente quiere que Dios le resuelva sus dudas, que lo enfoque a Él.
o a ella, para no ser tan machista. Pero de alguna manera los propósitos de Dios son más amplios, son con una comunidad, son con el cuerpo de Cristo. Entonces, de alguna manera como que la necesidad de las personas de individualismo, de respuestas para sí a su medida, como que ha llevado en alguna medida, no digo que en su totalidad, el mover profético a la individualidad, no al colectivo, no al momento histórico y cultural. No digo que no pase, pero pareciera que es más preponderante la profecía individual. ¿Qué opina hermana María? Ya estamos pasado la hora, así que estamos por terminar. Sí, yo también pienso de que ahora por lo menos se ve más que la profecía individual, porque como tampoco es como, o sea, Dios entrega también a nivel de todos, porque Dios nos advierte según la necesidad que va a haber. Por ejemplo, Dios entregó profecía en el tiempo cuando iba a venir la pandemia, cuando han venido los terremotos. El Señor nos habla y prepara a su pueblo para que podamos estar apercibidos. También nos habla en forma individual. Como usted decía, nosotros queremos que Dios nos hable en forma individual porque necesitamos respuestas. Y estamos en un tiempo individualista, pues, o sea, que necesitamos respuestas. Y Dios por misericordia nos contesta, pero Ujú. siempre Dios ha estado guiando a su pueblo de esa manera también, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy, y Dios de una u otra forma se manifiesta. Sí, efectivamente es Dios el que revela, pero de alguna manera nuestra sociedad tan individualista como usted bien lo decía, no, nos lleva un poco hacia allá y pareciera que falta un complemento. Falta el complemento de lo corporativo, de lo de cuerpo. ¿Hacia dónde va el Sí, cuerpo? ¿Hacia dónde va la claro. comunidad cristiana? ¿Cuáles Yo son creo que eso cuáles también son los se, desafíos que estamos enfrentando? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? Miren, leamos los textos bíblicos. Daniel no está preocupado por si es que él lo van a ascender, Nabucodonosor lo va a ascender de cargo, si le van a subir el sueldo como consejero real. Cuando uno lee los textos, Daniel está preocupado por el destino de la nación de Israel, bueno, porque Dios los libere, porque no se decaiga la fe de los hermanos judíos, ¿cierto? Él tiene una misión, una visión y ora a Dios y tiene una búsqueda de Dios, no tan individual, sino del pueblo de Dios. el Y pueblo. pareciera que hoy día nosotros no tenemos esa búsqueda del pueblo, tenemos la búsqueda, nos importa más que nos digan si nos van a ascender o tengo que tomar o no tengo que tomar ese trabajo. No digo que esté mal eso, si las individualidades existen, efectivamente, pero también pareciera que nos falta una mirada de cuerpo. Yo Una creo búsqueda. que lo que fallamos en la búsqueda de Dios, porque ya la gente no está íntegra a buscar la presencia de Dios. Hay más otras prioridades. A Dios lo dejamos como a También, un lado también pasa y eso, buscamos. efectivamente. Entonces, antiguamente el pueblo se buscaba la presencia de Dios. Tantas iglesias, ahora tantas doctrinas y todo eso va alejando a la gente porque están buscando dónde están, dónde dice, ay, el Señor está entregando profecía en tal parte o está haciendo sanidad en tal parte, allá van. Entonces, es como que no hay una madurez espiritual en la gente a donde pueda estar firme. Ok, Siempre andan buscando. ok, sí, sí, hay mucho de eso que usted dice, pero también quiero insistir en este concepto del cuerpo. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios como cuerpo de Cristo? ¿Hacia dónde Dios nos quiere empujar, nos quiere alinear? Eh, Porque, hermanas, están pasando cosas en la sociedad chilena.
y que nosotros no nos estamos dando cuenta, porque estamos tan preocupados de cambiar el refrigerador, de cambiar el auto, de tener mejor renta, de irnos de vacaciones al extranjero, no sé, lo que cada uno aspira. Y eso le pedimos a Dios que nos ayude acá, nos ayude allá, a resolver un problema de enfermedad. Y que está bien, si hay esas cosas hay que pedírselas a Dios, pero en qué momento queda mi mirada de cuerpo? ¿Hacia dónde Dios quiere llevar a su iglesia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los enfoques? Porque cuando uno ve las profecías bíblicas de los profetas del texto bíblico, ellos tenían una mirada de cuerpo, de la nación, del pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto, en ocasiones habían revelaciones específicas para personas, pero estaban en ese marco. ¿Sí? Eso, bueno, hermanas, espero que esta asignatura les haya servido para tener una mirada más amplia y a la vez más clara del Antiguo Testamento. Ese era el propósito. Ustedes tienen que hacer unas tareas y tienen que hacer un examen, ¿ok? Yo les voy a subir el examen, las tareas las tienen explicadas. Si tienen dudas me van preguntando. Lo bueno que tiene la próxima semana para trabajar en las tareas, ¿ah? Y en el examen. El examen se los voy a subir en línea, ¿ok? Les voy a compartir los materiales para que tengan todos los materiales, los puedan leer y luego hacer el examen. Y las tareas que tienen las dos infografías las trabajen. ¿Cómo van con la infografía? Alguien me pidió un modelo, se lo tengo pendiente, se lo voy a enviar. ¿Ok? Está dentro de mis pendientes. Para que tenga algún modelo de otra infografía, no de la que tiene que hacer. ¿Ok? Porque la que tiene que hacer la tiene que desarrollar usted. Hermana, adelante. ¿Tiene dudas? Las infografías hay que subirla también a Sí, la... sí. Y si alguno Ah, ya. tuviera problema, me la envía a mí en forma individual. Porque yo se la envié, No, perfecto, ya, ok. se la envié por WhatsApp, pero no sabe, porque como no estaba abierto para Ya, subirla, ok, está perfecto de todas formas. Ya. ya, Eh, yo me voy a encargar de recopilar la información y revisarla. Me gusta más Moodle porque está todo centralizado ahí. Y yo me voy y reviso a cada una y las califico. Pero también lo puedo hacer de la otra manera. Me enreda un poquito más a mí, pero lo podemos hacer de esa manera igual. Eso, espero que la asignatura les haya bendecido. Recapitulado cosas o aprendido cosas nuevas. Sin duda que esta asignatura no era para ver detalles, era para ver cosas gruesas y amplias y que esa mirada amplia les permitiera tener una comprensión, un panorama bíblico del Antiguo Testamento más apropiado. ¿Ok? Hermana Maribel, algo, reclamos, dudas, fortalezas, cosas que le gustaron o no le gustaron de este curso de introducción al Antiguo Testamento, para yo llevarme algún feedback. No, me gustó la clase y lo que conversábamos en la clase anterior, que a veces cuando uno toma un solo tema, como que se centra en eso nomás y no tiene la vista como lo que hemos aprendido, por decirlo, a lo mejor en grandes rasgos, pero como que hemos mirado más, hemos abarcado más que con solo pequeños detalles. Y me gustaba la clase, interesante y claro, por ejemplo, el solo ejemplo de hoy, por ejemplo, del rey David, que nunca me había detenido a mirar que él no asumía el tiro como rey, por ejemplo, sino que pasaron 7 años y medio. Entonces, esas cosas que a lo mejor parece que fueran como, fueron así pincelazos, fueron cosas que uno no se detiene a pensar o no lo había visto de esa forma. Me encantó la clase, así que sí, me gusta el Antiguo Testamento además. Ok, oramos al Señor para terminar la clase y ustedes puedan volver a sus actividades personales. Y como les digo, parten con nueva asignatura y con nuevo profesor. Así que Dios les bendiga, las animo, quedan pocos alumnos en este curso, manténganse, sosténganse. Es bueno a veces tener menos alumnos, se puede dar estas instancias más personalizadas. Así que las animo a continuar, a avanzar. Eh, Sé que en un año de estudio pasan muchas cosas, o hay personas que cambian de empleo, hay personas que tienen algún periodo de enfermedad, algún periodo
de sobreexigencia, tiempos de relajo, tiempos de vacaciones, pasa de todo en las personas. Me recuerdo, mi hermana María me contaba hace una semana atrás que tuvo los funerales de su suegra, que vivió un proceso de degradación de su enfermedad, de avance. Y claro, esas cosas van pasando en un año o en un año y algo de estudio. Así que las animo a cobrar fuerza porque seguramente todos vamos a experimentar cosas en este periodo de tiempo, porque no es un periodo corto, donde nos vamos a ir viendo semana a semana estudiando, aprendiendo nuevos contenidos, nuevas materias. Y ustedes, como son un curso tan pequeño, les animo a que estén, porque dos que no estén se nota, ¿ok? Le animo a que asuman esa responsabilidad de alguna manera, ¿ok? Porque es un curso de 5 alumnas. Falta la hermana que me escribió que no iba a estar hoy día, pero que ya estaba resolviendo problemas para estar de aquí en adelante en las próximas clases, porque entiende también este escenario, la hermana Francisca Mellado. Entonces ustedes son un curso de 5 alumnos. Por lo tanto, cuando falla uno o dos, se nota. Entonces les animo a aprovechar este momento que tienen ustedes de estudiar casi en forma personalizada. ¿Ok? Nosotros hoy día vamos a seguir trabajando con todo el cariño y con los mejores profesores posibles en cada materia, de manera que su proceso de aprendizaje sea el más óptimo. ¿Ok? Pero pedirle que también lo valoren. Lo valoren porque creo que es valioso, yo estoy convencido que es valioso, ¿ok? El aprendizaje de ustedes. Oramos al Señor, eterno Dios, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de aprender, de estudiar de tu palabra. Bendice a mis hermanas, Señor, que el estudio de las Escrituras nos produzca una bendición, una edificación, un crecimiento, un desarrollo, y que ese crecimiento, ese desarrollo lo podamos expresar en otras personas, transmitir a otras personas en bendición, en edificación, en prosperidad, en desarrollo. Gracias por este tiempo. Envíanos en paz a nuestras actividades personales en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Un placer Amén. haber hecho clase 2 meses a este curso. Dios les bendiga. Ya no me van a ver con tanta Profesor, regularidad, así que se libraron de mí. profesor, ¿qué asignatura viene después? Estoy gestionando Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, ¿ok? Estoy gestionando eso, ¿ya? Es Ya, una introducción gracias. similar a lo del Antiguo Testamento, pero ahora con el Nuevo Testamento, ¿ok? Bendiciones, Amén. Bendiciones, que Bendiciones. estén muy fortaleza. bien. Nos Chao. vemos. Gracias, Nos gracias, vemos los Gracias, profe. jueves. profesor.